Sí, gracias, presidente. Señores y señoras diputados, la moción que se presenta hoy para su aprobación versa sobre la implantación de un nuevo complemento salarial de 80 euros específico para los funcionarios del Servicio Común de Ejecución de Sentencias y para el Cuerpo de Auxilio, que asuma específicamente las funciones de supervisión de archivos y efectos judiciales, que se establece ex novo para los funcionarios que van a todos aquellos centros donde se está implantando la nueva oficina judicial, en concreto a Olot, La Seu, Cornellá, de Llobregat, El Vendrell, el Prat y Amposta. Pese a que se ha anunciado a bombo y platillo desde la Consellería como una mejora de las condiciones salariales de estos funcionarios, de facto supone un recorte encubierto porque supone la supresión de otros pluses que venían percibiendo estos funcionarios, puesto que por un lado se les abona este plus de 80 euros, pero por el otro se les suprime otra serie de pluses específicos que ya venían percibiendo y, desde luego, de un importe bastante superior al que ahora se establece en este plus. Aparte de que los funcionarios del Servicio Común Procesal de Ejecución se les impide hacer guardias por lo que podían percibir hasta 289 euros por guardias rotatorias de hasta 8 días consecutivos. Esta moción es para revertir esta situación y, en concreto, restablecer a los funcionarios del Servicio Común Procesal los 150 euros de media que venían percibiendo, restablecer el complemento mensual de 150 euros que venían cobrando los funcionarios de los juzgados de violencia para la mujer, y para que estos funcionarios del Servicio Común Procesal de Ejecución puedan volver a hacer guardia y percibir la retribución correspondiente por ello. Nada más, solicito el voto afirmativo para esta moción, para esta propuesta de resolución. Gracias. Sí. Disculpe, presidente, Sí, por señora. alusiones, querría Sí. que me diera la palabra. Diga, señora diputada. Nada más para decir que es curioso tener que oír por parte del señor Coscubiela, y esta es la segunda vez que en esta comisión se oye, que considera que cuando se presenta una moción que se preocupa por las condiciones laborales y salariales de los funcionarios, porque está absolutamente estancada la negociación, se abstenga de votar a favor, pese a compartir el sentido de la moción, porque por lo visto lo que pretende es apropiarse la exclusividad del derecho a defender a los funcionarios. Si lo defiende Ciutadans no está bien y es una propuesta demasiado específica. Cuando lo defienden desde Iniciativa, por lo visto, que no lo ha hecho todavía no se ha presentado una moción que se preocupe de los funcionarios en esta comisión por parte de Iniciativa, pues choca, la verdad choca, y lo quería poner de manifiesto.